Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Bienvenidos a la cuarta Expo Literaria que empieza hoy, precisamente el 1 de mayo, Día del Trabajador. Ya tuvimos una entrevista anteriormente con una escritora chilena, pero realmente el inicio de la cuarta Expo Literaria es ahora con María Rufina Perea, a una mujer escritora colombiana que nos va a platicar bastante de su libro, que al ratito voy a hacer una relación con algo que nos ocurre acá los México-estadounidenses, porque tenemos una canción que se llama De Colores. Pero voy a leer un poco sobre ella voy a hablar del libro. Pandemia de Colores es un libro que explora el significado de la resiliencia y cómo podemos usarla para enfrentar los desafíos que hemos experimentado durante la pandemia. La autora, en este caso María Rufina Perea, destaca la importancia de la resiliencia como una herramienta para superar los desafíos que enfrentamos a diario. El libro explora los desafíos que han ocurrido durante la pandemia, los que la han desaparecido y los que permanecen. Los que han desaparecido y permanecen. Esta obra nos recuerda que a menudo es necesario tener resiliencia para enfrentar los desafíos que nos presenta la vida. Es un libro que nos motiva a todos a ver lo bueno en estos tiempos difíciles, a recordar que tenemos la capacidad de superar los desafíos y a buscar el bienestar. Pandemia de Colores es el título del libro y es una lectura inspiradora que nos recuerda la importancia de la resiliencia en nuestras vidas. Y le quiero dar la más cordial bienvenida a nuestra escritora, María Rufina Perea. Bienvenida a la cuarta Expo Literaria y gracias por dar el primer paso en ser la primer participante oficial de esta expo en este día. Muchas gracias, buenas tardes. Soy María Rufina Perea, escritora en la categoría bestseller. Estoy desde Colombia para el mundo. En estos momentos presento mi obra Pandemia de Colores. Muy bien. De Pandemia de Colores. Es un libro, como lo acaba de decir el señor Armando, que está inspirado en el antes, el durante y el después de la pandemia, con una nota de resiliencia para que aprendamos en épocas posteriores a sobreponernos de las adversidades. Cualquier situación que nos toque enfrentar en nuestra vida y pensemos que ya es el final, tengamos en mente que todo pasa y que vendrán tiempos mejores a los que ya vivimos y que hay que sobreponerse a todo mal. Esa es la lectura del libro. Está escrito en forma poética porque pensé que era una manera más didáctica, más suave de llegar a las personas en una época tan difícil que fue este problema de la pandemia para la humanidad. De mi parte, yo por la pandemia, creo que perdí amistades, no familiares, sino amistades y muy cercanas dentro del medio periodístico. Un día me habla y me dice, voy al hospital porque me acaban de detectar COVID. Me siento mal, nada más te aviso, ora por mí, bla, bla. 2 días después me habla la esposa que había fallecido el señor. Y así, ejemplos como es. Tuve un amigo que también no supe si le dio COVID y de repente ¡pum!, desapareció en instantes. Y entonces a mí me dio COVID, yo digo que 2 veces, pero oficialmente nada más he dado una vez, pero creo que no me pasó mucho porque desde que se inició el COVID, yo me encerré. No salí para Total. nada. Y hasta la fecha. Todavía salgo un poco, voy al doctor, voy a ver a mi familia, pero me regreso. No, ya no me meto mucha gente, por temor de que las categorías nuevas de COVID que están llegando y todo eso, no me animo. Ya soy grande de edad y no me animo. No quiero jugar. Y ahora platíqueme, ¿por qué el título de Colores? Le digo de Colores porque hay una canción acá que
Cantamos Sí. los mexico-estadounidenses que le decimos de colores, se pintan los campos en la primavera de colores, nos va muy bien prácticamente. Es una canción que es un himno entre Más o menos niños. similar. Ah, El, bueno, a el, ver, aviénteme estaba, lo similar. estaba buscando opciones de título para enfrentar el libro Ujú. y presentarlo de una manera que no fuera tan dura, porque ya se habían escrito muchos libros de pandemia. Cuando yo lancé el libro, en mi categoría de amigos irían por ahí unos 10 libros ya de pandemia, pero unos contaban la historia cruel, el caso aquí, el caso allá, y pues a mí me inspiró saber de que habían personas muy cercanas a mí, sobre todo dos tíos que fueron prácticamente eslabones en mi vida. El uno fue un tío papá. Cuando usted logre leer en mi otro libro que se llama María, el viaje de mi vida, allí va a encontrar esa parte de ese tío. Y el otro que vivía aquí en la ciudad de Pereira, un vecino, un tío médico, y que por el hecho de estar en esa situación tan crítica, le dio para irse al pueblo natal de nosotros, que es en la costa pacífica caucana, que se llama Timbiquí, a ir a ayudar. Él ya tenía pronóstico de corazón débil, él tenía cateterismo y él, sin embargo, dijo no, se lanzó al ruedo, dijo yo voy a ayudar a mi gente. Y pues allá se enfermó, se le activó una bacteria que era la que le había estado dañando el corazón. Él no sabía hasta ese momento que era una bacteria y ya se enfermó, lo trasladaron a Cali y murió. Entonces, nosotros decíamos que era la pandemia, pues diagnóstico no dio pandemia, pero sí fue en toda esa época. Y luego aparece mi hija y mi yerno con la pandemia. Entonces, yo de muy acomedida, porque yo también tenía la misma situación suya, de mi casa no salgo, a nosotros nos pusieron a trabajar en línea, yo soy educadora, y cuando le solicito a mi hija que me permita traer el nieto, porque él era un bebecito, tenía como 6 meses de nacido, y entonces yo dije, no, hay que salvar el niño, no se sabe qué vaya a pasar con los padres. Y ahí fue que me contagié. Por el niño. Sí, por el niño, porque ya pues él en el medio del papá y la mamá, claro, ya tenía el virus incorporado en su cuerpo. Entonces, una vez me recupero, yo pienso, voy a hacer el libro. Sí, voy a hacer Y el el libro. niño que está bien ahora? El niño está bien, le han dado muchas gripas últimamente y ¿Qué edad tiene, ya qué fuertecitas. edad tiene el bebecito ahora? Ya, el bebé tiene 3 años, Bueno. 4 meses. Pero cuando estuvo con usted era en brazos, ¿no? Era en brazos, exactamente. Bueno, entonces yo empecé a buscar eh, indicios de poema y encontré el poema de Pablo Neruda, que es muy relacionado con la muerte, y dice así: muere lentamente quien se transforma en esclavo de hábitos, quien no se arriesga, quien evita una pasión, quien no arriesga lo cierto por lo incierto, quien abandona antes de empezar, quien se queja de su mala suerte, quien no viaja ni lee, quien no sueña, quien no confía, quien no lo intenta, quien no ama. Lo contrario es estar vivo. Entonces, ¿Cuál es el título de ese poema de Pablo Neruda? ay, Dios mío, ahí sí me colchó un poquito. No, no, no está bien, no es de Pablo Yo Neruda, creo no, no lo que había yo escuchado y conozco mucho de Pablo sí, Neruda, la primera vez que escucho ese. sí, no, lo buscamos porque ahí sí me colchó un poquito, no saqué el título. Yo creo que es esclavo de hábitos, algo así. Ok, Bueno, muy bien. entonces yo dije, esta es la introducción para que mi libro se convierta en una poesía, teniendo en cuenta todos los aspectos que yo quería nombrar. Ya tenía seleccionado el inicio, coloqué el inicio del fin. ¿Por qué razón? Porque en el 2018 comenzaron a llegar a mi móvil una cantidad de videos relacionados con lo que iba a suceder.
No decían exactamente la pandemia, pero sí decían que el mundo iba a cambiar y que teníamos que andar con tapaboca, que las iglesias se iban a cerrar, que nos íbamos a retener en las casas mucho tiempo y mucha información así. Y uno decía, pero están locos, ¿y esto qué contiene? ¿Y esto qué? Y al final uno desechaba eso y decía, no, son personas que tienen la mente maquiavélica, ya están creando el terror. Y resulta de que eso era verdad. Sí, muchas veces nos anticipan lo que va a suceder, como lo sucedió con el diluvio, que le decían a los de Noé que, que le dijera a todo mundo que se subiera al arca y la gente no creía. Entonces, por eso tengo ese primer capítulo, el inicio del fin. Luego, entonces, hablo sobre lo que es la salud en la pandemia, qué papel jugó la salud, que la salud para mí, pues yo me quito el sombrero, fue un papel preponderante, los médicos y personal sanitario, sobre todo acá en mi país, donde los medios clínicos son incipientes hasta ahora. Si nosotros oíamos que las grandes potencias, ciudades como lo que tiene que ver con Italia, todo lo que era Italia, todo el país, Francia, España con su capital Madrid, allá en el Reino Unido, Londres, Estados Unidos, y uno oía toda esa situación tan caótica, pues uno decía, no, pues nosotros acá no tenemos ni esperanza, ¿sí? Sí, así es. Inclusive recuerdo que Italia tuvo que llegar China con las vacunas y salvó prácticamente el país entero de Italia para que... Ajá, No, sí, exactamente, era, sí. era muy difícil en esos años. ¿Y el libro contiene pura poesía o tiene relatos, testimonios? Sí, el libro va en poesía, Ajá. pero va siguiendo esa parte de, de lo que va pasando en relato. O sea, cada capítulo es una poesía, ¿sí? Pero se va relatando lo que va sucediendo poco a poco. Tenemos una invitada, Olga Lidia Pelayo Corona, una escritora de México. Ella tiene Hola, un buenas libro muy tardes. interesante sobre Buenas tardes. el fallecimiento de un Bienvenida, hijo. Olga. Y va a estar en Gracias. feria también Acabo de ver el enlace y no me lo quería perder. Me llamó la atención el nombre del libro, Colores. Bueno, estamos platicando de él. Y Olga Sí. va a estar el viernes aquí en la Expo, por si puede invitar usted a la escritora, a Rufina, para que... Claro que sí, invitada con mucho gusto. Más bien me Muchas dará gusto. gracias. Será un Ajá. honor que me acompañe. Dios permita que sea en horas de la tarde que te pueda acompañar, porque en la mañana estoy trabajando. No, sí es la ¿Qué tarde, horas? ¿verdad? Sí, sí, ya es tarde, casi noche, ¿no? Es a las Ah, 6 bueno. en México. ¿Qué hora Ah, será? sí. Ah, ok, listo, listo. Yo les mando las Bueno, ligas después. Muy bien, sigamos platicando del libro de colores. bueno, don Armando, entonces es de colores, entonces yo vivo cerca a un bosque, al frente de mi casa es un bosque. Y pues encerrado uno, yo miraba los pajaritos, aquí se acercan muchas aves, mariposas, todas coloridas, las plantas todas verdecitas, y eso me inspiraba mucho. Y yo decía, hay vida, hay esperanza. En una reunión que teníamos los compañeros escritores, estos de la nueva era, eh, Rosalba Robles, una mexicana como Olga, estaba escribiendo algo relacionado con los colores, precisamente para la misma temporada. Y entonces yo dije, qué bueno que yo le coloque a mi libro Pandemia de Colores. Y luego me puse a buscar en la barra de herramientas de Google cuál era el nombre, como 10 opciones de nombre, que más audiencia me daba, y me dio Pandemia de Colores. ¿Sí? Muy bien. Me dio como para una audiencia de 11 millones de lectores, más o menos. Pues vamos a ver si vendo 11 millones de copias del libro. Pero bueno, no regalados, sino comprados. Y cuestan más Bueno, autografiados. sí. Muy bien, y son que, perdón, otra vez la pregunta, no sé si recibí bien la respuesta. ¿Es poesía o son testimonios?
o ambas? En este caso, testimonios no hay. Es como una visión de lo que iba sucediendo desde mi perspectiva. Por eso dice mi perspectiva. Entonces, de lo que yo iba mirando, lo que iba narrando, lo que me llegaba por correo frente a los diarios, ¿sí? Algunos diarios, entonces yo iba guardando y yo iba transformando esas lecturas en poesía. O entonces eran antologías temáticas que se convirtieron Sí, en exactamente, sí, es como antología temática. muy Sí, bien. sí, exactamente. En la última parte que habla sobre las plantas, antes de la reflexión, antes de la resiliencia, hablo sobre las plantas porque en la costa pacífica caucana, nosotros pues somos, en nuestra etnia se tiene muy en cuenta el saber ancestral. Y eso no ha cambiado ni va a cambiar. Yo creo que se va a potencializar. Okay. Y entonces yo escuchaba que en el Ecuador, no en el Ecuador, fue un acaborcio en los primeros tiempos que llegó la pandemia, que tiraban los muertos al mar, que ya las casas prácticamente trancadas con muertos, que no tenían nada que hacer ya con la moribunda porque era demasiadas personas y los cementerios habían colapsado. Entonces vino el caso de un cubano que vive en Miami, reside en Miami. Ese caso le dio la vuelta al mundo y entonces estaba Italia también en todo su furor de incontrolable de la pandemia. Pasaban esos hospitales con enfermos en los pasillos. Entonces el cubano con un jugo de 3 limones y 3 aspirinas levantó a la familia que estaba enferma. Entonces, yo ya había oído que en Tumaco, que es la población vecina al Ecuador, de acá de Colombia, el límite con el Ecuador, estaban trabajando con una planta que se llama matarratón, que con el zumo del matarratón estaban levantando a las personas. Los médicos decían que no tomaran esas cosas porque de pronto confundía más, el virus se encapsulaba y que era peor todo, pero después se levantó Tumaco, se levantó. Ya la gente dijo, no estamos bien, ya pasaban los informes, estamos bien, no hay muertos acá. Y ya se fue regando eso como por todo el territorio y entonces yo dije, no, me voy a investigar qué tienen que ver esas plantas. Y me fui al jardín botánico de acá del Quindío, pues yo no estoy en la costa, estoy en la parte centro de Colombia. Y el señor del jardín botánico me dijo, sí señora, aquí compran esta. ¿Qué compraban? Compraban tomillo, compraban manzanilla, compraban eucalipto, ¿cuál era la otra? El matarratón, compraban el tubérculo, el jengibre. Y entonces yo dije, voy a investigar cómo hacen las infusiones. Y empecé a llamar a mi territorio y me fueron dando notas de cómo hacían las infusiones y todo. Y pues eso sirvió mucho. Entonces, en el momento que yo tuve también, yo a los 8 días me paré y el médico era asombrado y me decía, pero ¿por qué usted no perdió apetito, no perdió gusto? Y usted me dice que ya no tiene, ahí me dio fiebre 3 días nomás. El dolor de cabeza sí fuera fuerte. Entonces yo le dije, no, doctor, ya me siento bien, yo me he cuidado mucho, pero yo no le dije con qué. No, le da la solución y se hace millonario él y usted no. No, yo le dije que el medicamento que había mandado me había sentado y ya Bueno, listo. ya la hizo ahí también. Sí. Y empecé a todo el mundo acá en la casa también y a decirle a mi hija que ella vivía en otra casa, haga esto. Y así nos fuimos levantando. Listo, gracias a Dios. Muy bien. Y todo eso está en su libro. Todo eso está en el libro. Todo eso está en el libro porque es una nota de crecimiento. Las personas tienen que crecer. El libro tiene unos QR. Aquí están las indicaciones de las plantas.
Y trata, dice la receta cómo hacer la infusión. No, yo la receta la omití. Ah, La omití bueno. porque tuve un poquito de prudencia en no contestar con la ciencia, en dejar eso como para después. ¿O no dijo usted, Así comuníquese conmigo para hubo decirme personas cómo? que me llamaron y me dijo, Sí. yo le doy la receta, yo tal cosa le dije después. Usted tiene los nombres científicos, aquí están unos QR de las páginas donde más se consultaban y sobre lo que estaba pasando y todo. Y coloco una foto de lo que fue las plantas que se utilizaron durante la pandemia. Esta foto se me quedó por otro lado. Bueno, ¿y esas plantas son fáciles, son comerciales o...? Esas plantas son comerciales, las venden en todo almacén botánico. En Pero todo almacén botánico las venden. pero no son muy amplios, no son muchos almacenes botánicos, ¿o sí? Pues acá en Colombia sí. Lo que sucede es que de pronto esas personas tienen que exportar. Tienen que meterse en un código de exportación y empezar a exportar esas plantas disecadas. Es tan así que ya hay mucha, ¿qué le digo? Como viene de Amazon, ¿será que Amazon me la sacó? No las encuentro aquí rapidito. Bueno. Hay muchas aromáticas que se están, hoy en día, están comercializando y son productos de esas plantas. Ah, muy bien. Véalas, aquí están. Ah, sí, ahí están las fotos, sí. Hace un poquito el libro para que la gente que está en las redes, ahí está. Muy bien, gracias. Muy bien, vamos a abrir el espacio para preguntas de todo el público que nos está viendo. Olga Lidia Pelayo Corona, ¿tiene alguna pregunta a nuestra invitada? Pues más que nada felicitarla. Me parece muy interesante su libro. Así casi acababa de mirar el título y no miré que se llamaba Pandemia de Colores, solo miré colores y me llamó la atención. Y el estar escuchándola, a nuestra escritora, pues me parece muy interesante el tema que aborda. Solamente felicitarla y agradecer pues la labor que realizó en este momento tan difícil que pasamos a nivel mundial. Mucho se decía sobre hierbas, pero pues no sabía uno a ciencia cierta si sí funcionaba o no funcionaba. Y y pues aquí nuestra escritora lo puso en práctica y funcionó. Entonces, pues abrazarla desde acá y felicitarla, la verdad, son mis palabras que tengo para ella. Me parece muy interesante su libro y pues me gustaría adquirirlo. Muchas gracias. Tomé de las experiencias vividas de otras personas, de las lecturas que pude encontrar y de lo que viví en carne propia. Entonces fue como hacer un triángulo, una triada de las tres cosas y poder decir, se lo podemos contar al mundo, ¿sí? Lo que sucede. Este libro tiene para mucha ampliación, pero esto he estado yo pendiente a ver si evoluciona, si no evoluciona, para poder hacer un segundo tomo, ¿sí? En la resiliencia, que es lo que más le gustó a don Armando, ¿sí o no, don Armando? Pues yo creo que En sí. la nota de resiliencia, pues decimos que la pandemia nos deja cosas muy importantes para rescatar. El amor a la familia se vuelve fundamental e incondicional. También está en la misma forma de poesía. Empodérate y da el primer paso para una nueva luz ver brillar. La educación es el camino, es la vía para el cambio social. Aprendimos que sin trabajo es difícil progresar. El trabajo tiene variantes en plano individual. Aprendimos a querernos más y también a perdonar, siendo todo importante, pero hay que aprender de manera grupal. La ciencia debe crecer desde diferentes puntos de vista en general.
Se da apertura al conocimiento científico como procedimiento esencial. Pero hay que tener en cuenta cuando se quiere avanzar para ser leal, que a nivel de las regiones hay cultura y conocimiento ancestral. La cultura es la punta del iceberg que en las comunidades hay que impulsar. Se expresan a través de diferentes manifestaciones, música, deporte y algo más. También existen las letras que algunos queremos plasmar. Se afianza en el trabajo de identidad comunal, el teatro, el cine y pintores. La tecnología es la banderada, rompe límites y globaliza. Surge el emprendimiento como nunca visto jamás. Se vale toda investigación en función de la verdad, apoyando desde lo mínimo hasta lo que va lejos y más allá. ¿Cómo llegar a convencer a una persona común, por decirlo así, en optar por la hierbería, por decirlo así, o la herbolaria, en lugar de acudir o depender de la medicina química tradicional farmacéutica? Bueno, ¿Cómo pues yo convencer? diría, ¿Cómo convencer? Por ejemplo, una persona, yo trabajé con un sindicato hace años, sindicato agrícola, yo era el jefe de prensa, y se inauguraron unas clínicas. Yo le pregunté al presidente del sindicato, le dije, ¿qué no es más fácil convencer a las personas a que opten por una medicina alternativa en vez de venir al doctor y que los curen y me dice, sí, es buena idea, pero la gente primero quiere que la curen, no evitar una enfermedad. La enfermedad llega y lo primero que quieren hacer es llegar y cúreme, doctor, sálveme. Pero no se piensa en tomar medidas preventivas. o preventivas. ¿Cómo convencer de que la herbolaria es una buena medicina para salvar de situaciones o evitar complicaciones después? Porque también la medicina química, las fórmulas muchas veces provienen también de la misma De naturaleza las mismas plantas, y sí. las mismas plantas. ¿Cómo convencer? ¿Cómo cambiar el canal? O sea, cambiar el disco. Pues sí, doctor, yo soy bioquímica, Ah, ¿sí? eso no sabía. Yo soy Ya la voy bioquímica. a dejar sin Y trabajo. sí, no, y yo pero yo lo que ejerzo es la educación. Ah, Y bueno. yo desde que estudié, yo comparaba mentalmente y en mi casa cuando estudiaba los procesos químicos que los profesores nos hacían en el laboratorio, nos colocaban a practicar. Yo decía, pero que si esto viene de las mismas plantas. Yo tuve una doctora en química orgánica, que ella se llama Rosario Bilbao, todavía vive, y esa señora, una maestría en esa química, conociendo todas las plantas. Y entonces ella nos hacía unas fórmulas grandísimas, larguísimas. Uno para pasarle un examen a esa señora tenía que tener tirar mucho coco, porque en ese entonces sí era todo de memoria. Y ella era con base en plantas que trabajaba en el laboratorio. Entonces era para sacar que el caroteno de la zanahoria, por decir algo, ¿cierto? Y todas esas sustancias que tienen las plantas para poderlas transferir luego a medicamentos y a otras cosas. En estos momentos se usa mucho la parte herbolaria, sino que lastimosamente las personas se han ido más que por el lado del mal, ¿no? Utilizando la coca, pero para hacer droga que daña a las demás personas. Utilizando la misma hierba de la marihuana, pero para hacer cosas que dañan a las personas. Si tuviéramos el chip como en su lugar, como mejor dirigido, estaríamos pensando era en cómo extraer sustancias de las plantas con sentido de medicina. Yo sí confío que es mejor prevenir que curar. Yo fui criada en el campo y los abuelos, uno poco se enfermaba. Y los abuelos de nosotros duraron muchos años. Yo tuve la bisabuela que la conocí con 116 años de vida y murió como a los 122, algo así. Ella fue entrevistada por todos los medios de prensa que en la ciudad de Cali, que el tiempo, que el país y todo. ¿Y qué nos decía la bisabuela? Yo comí bien, ella decía siempre, yo comí bien, yo no como lo que ustedes comían, lo que no comía es lo que ustedes comen ahora. Entonces,
esa situación, yo creo que si se trabaja con las comunidades, se pueden traer muchas cosas que pueden servir para la misma ciencia y para que las personas menos se enfermen, como dice usted, doctor, que no lleguen, cúreme, sino que ya en un caso de que uno, sea como sea, se va a enfermar, ¿cierto? Porque la contaminación es inherente, hay mucha contaminación en el ambiente, pero que lleguemos ya cuando realmente sea la necesidad y no estemos a cada rato dependiendo de la consulta del doctor y de tomando medicinas que al final también son paliativas. Sí, a nosotros nos mandan acetaminofén todo el tiempo. Y en estos días descubrí con una señora en una casa que yo fui a exponer mis libros, en la casa donde me alojaron, yo fui al municipio de Guacarivalle, y la señora me decía que limpiaba la plancha de ropa con residuos del acetaminofén. Y yo le dije, ¿cómo así? Yo me estremecí. ¿Cómo así? Sí, que el acetaminofén ella lo colocaba en un poquitico de agua, colocaba un paño y pasaba y la plancha se le limpiaba. Yo dije, ¿cómo será de fuerte el acetaminofén? Que si saca el óxido de una plancha, ¿qué le estará haciendo a uno dentro del cuerpo? Y yo soy muy dependiente del acetaminofén, porque yo sufro mucho de dolores Le voy a poner musculares. otro ejemplo. Sí. Yo no soy mecánico ni nada de eso, pero yo he visto en talleres mecánicos, cuando limpian las baterías de los carros, les avientan una Coca-Cola Uh-huh. a las dos polos, el positivo y el negativo de las baterías, que está toda fea ahí de blanco, Oxidada. oxidada, le avientan un refresco Coca-Cola y santo remedio. Para que vea qué fuerte debe ser esa bebida de la Coca-Cola para que pueda Hacer eso, para hacer limpiar un corrosivo, sacar un el corrosivo. corrosivo. Ahora imagínense, usted toma ese refresco, ¿qué haga dentro de su organismo? Entonces, ¿Cómo la ve, Olga? ya no vuelvo a comprar Coca-Cola. Yo casi No, no yo no tomo la tomo. refresco de ningún tipo. De hecho, la Coca-Cola, cuando hay algún evento o algo que queda, yo se la vacío a la taza del baño y también la limpia. Y la limpia. Imagínese. Bueno, es más, es algo horror. Yo fui a la casa de mi papá que está semi-abandonada y en la recámara del matrimonio de mi papá y mi mamá, entré al baño y la taza del baño estaba horrible. Horrible. Entonces llegaron ahí las personas que hacen la limpieza porque les hablé y entraron así, se quedaron así. ¿Qué hacemos? Vete a traer 2 litros de Coca-Cola. Limpiado, Así es. Imagínense. Entonces, eso ¿verdad? dentro del organismo de un ser humano Yeah. hace estragos, hace estragos. Hace estragos. Yo sí me quedé, y de ahí yo dije, no más, no más. Y hasta la fecha. E inclusive hace como unos 10 años, fui a ver a un nefrólogo porque tenía problemas yo de riñón, pocos apenitas. Y se me queda viendo el nefrólogo y me dice, ¿sabes qué? ¿Quieres evitar problemas? Sí, deja de consumir todo refresco oscuro. Y ya llevo 10 años y me ha checado los riñones también. Coca-Cola, Pepsi-Cola, Todo lo que sea todo lo que sea oscuro. refresco con colorino oscuro y todo eso. Uh-huh. Entonces, por eso yo le decía, ¿cómo cambiar esos hábitos? Te tiene que dar un buen susto para tú decir, sentar cabeza, ¿y qué me hizo daño? Esto, y quitarlo, evitarlo, eliminarlo. Es un ejemplo, ¿no? No sé, hasta cierto punto la herbolaria es muy buena, pero a veces la gente está acostumbrada a tomar la aspirina, a tomar el ibuprofeno o el ácido, como se llamen. Yo no Uh-huh. soy bioquímico, pero es lo que yo veo. Pero se me hace interesante el libro. Lo interesante hubiera sido cuidado Sí, no, pues igual también se reconoce el papel que jugó la Organización Mundial de la Salud, el papel que jugó la ONU, las vacunas a tiempo. Yo no voy a decir que me curé solo con esa medicina, como le digo, también tomé la que me mandó el médico, también tomé mi acetaminofén y la gracia era que yo ya tenía 2 vacunas, que de pronto decían que eran las menos, que las que menos servían, que eran las Sinovac. Acá le decíamos la chinita,
Y entonces las personas decían que esa chinita no iba a servir. Todo el mundo quería que le aplicaran la Pfizer. La gente era, no, la Pfizer o Moderna, no más, no quiero otra. Pero a mí me tocó la Sinovac y Y bueno. también la soberana de Cuba también entró en muchos lugares, ¿no? La soberana. Sí. Sí, a mí Entonces, también me dio COVID ya teniendo 2 vacunas a mí. sí, entonces todo sirvió. Y pues yo creo que sin ser una persona pues tan cismática y todo, sí, también el momento de uno irse no es. Dios pone las cosas en el camino, ¿cierto? Dios pone las cosas en el camino. Bueno, ya Allí también, sí, en el libro también, hablo de la fe. Ya para cerrar, ¿dónde pueden comprar su libro o dónde podemos comprar su libro? Mi libro en este momento está en 2 plataformas. Está en la plataforma de Amazon.com. Se encuentra con el nombre Pandemia de Colores. ¿Sí? Está en el KDP de Amazon y en Amazon, en la plataforma de Amazon. También está en la plataforma Homar, ¿sí? La plataforma brasilera. Allá también está el libro. ¿Y En nada más este lo tiene momento está en traducido, promoción. nada más está en español o también lo tradujeron al portugués allá? No, está en español. La biografía mía sí está en portugués, pero todavía no tengo el valor de traducir al portugués. Más adelante será. Está en ¿Usted habla español. portugués? ¿Usted habla portugués? ¿Lo podría traducir al portugués? No hablo, pero si me pasan un escrito en portugués lo entiendo fácilmente. No, eso sí. Sí. Eso no hay problema. Preguntas, Olga, Lidia, ya para comentarios finales suyos. No, pues solo felicitar, me pareció muy interesante su libro, como les decía. Y pues sus estudios, cómo le ayudaron a toda su labor. El hecho de que sea, pues que tenga un poco de conocimiento, como dice usted, un poco a la farmacéutica. Entonces, pues nada más que espero su libro y la felicito pues por este legado, que la pandemia aún no se termina, entonces hay que promoverlo. La verdad es que a mí no me ha dado COVID, entonces, Gracias a pues Dios. así es, no me ha dado COVID. Yo, ahora que la escucho sobre el limón, sobre la aspirina, sobre el jengibre, eso siempre ha estado presente aquí en mi casa. El jengibre, la canela, el limón, y pues lo utilizamos en este tiempo y mis hijos y yo no padecimos pandemia, pero me parece muy interesante su libro y pues lo voy a buscar, la verdad. La felicito nada más y ya que lo tenga en mis manos y lo lea, pues creo que tendré más preguntas quizás o más dudas, más para acercarme a usted. Muchas Eso es gracias, todo. Olga. ¿Dónde la pueden Sí, encontrar usted? ¿Cómo se pueden comunicar con usted? mi número telefónico de cabecera es el 304-464-8560. Y el área Sí, es 57, ¿no? sí, el área más 57. Estoy en Facebook, María Rufina Perea Angulo, en Facebook. En Instagram, María Rufina Perea. En YouTube tengo unos videos, @marupa. Sí, pero son de promoción. Todavía no me he metido a hacer Muy bien. las combinaciones que quiere el doctor. Olga Lidia, le cuento que tengo una sintonía con México, pero impresionante. Yo creo que voy a terminar viviendo en México. Cuando yo Ah, lanzo mis libros, el primer bestseller lo tengo por México. Y en estos momentos ya estoy matriculada en una editorial que se llama El Mundo de los Libros, donde este primer libro, este primero, que fue el bestseller de mi vida, se transformó, ya no es este mismo libro, en otro libro con el mismo nombre, con la editorial El Mundo de los Libros. Allí sí hay recetas, pero recetas de culinaria,
porque es otra pasión que yo tengo. Y entonces la cocina. se hizo esas recetas a petición de la editorial, mirando la parte ancestral, o sea, cómo las costumbres van cambiando y la manera como me criaron y de qué sobrevivíamos si estábamos en el campo cuando se venían las épocas difíciles. Entonces, allí hay recetas sobre eso. Lo invito, doctor Armando, también para que mire ese libro en la editorial El Mundo de los Libros. Muy bien. Sí. Y Lidia, este otro sí está en Amazon y Homar. Ellos como van despacio, ellos me dicen primero uno, luego otro y así, despacio. Sí. ¿Y en la forma digital, en el Kindle de Amazon no está ahí? Para que sí, la forma digital está así, en Amazon. Muy bien. Por último, es la misma pregunta le hago a todos los escritores, poetas y narradores. Todos los escritores, poetas, narradores, periodistas, somos seres pensantes y estamos viviendo en una vida muy difícil y más ahora con las guerras. ¿Qué mensaje le daría usted a la humanidad en los momentos que estamos viviendo? Yo personalmente creo que no perdamos la esperanza. La esperanza, como decían los antiguos, es lo último que se pierde. Tendremos que mantener viva la fe, y yo admiro mucho al Papa Francisco, no solo por el catolicismo, sino por lo líder que es, que siempre nos da un mensaje de esperanza, ¿sí? La situación de guerra es muy difícil y es muy devastadora, y precisamente para el país que la sufre, pues ni modo, uno se queda sin palabras, pero hay que apuntarle al conocimiento, hay que apuntarle a estar ocupado y pensando en qué podemos producir para ayudar a sí misma a la humanidad. ¿Sí? Muy bien. Ya con eso ahí la dejamos. Me despido de usted y al público, pues ya saben, adquieran el libro La pandemia de colores, y esta es la cuarta expo literaria y esta es la primera oficial que tenemos. Tuvimos una entrevista anterior por cuestiones de tiempos, pero empezamos prácticamente hoy, el día 1 de mayo. Y pueden ustedes también ver y escuchar después a Olga Lidia Pelayo Corona, que va a estar el próximo 5 de mayo. Creo que ese día no trabaja ella porque es día festivo en México, ¿no? Sí, es día festivo. Es día festivo. Así El 5 de mayo pueden ustedes buscarla aquí en Radio Nuestra América o en las páginas que tengo yo para este propósito, para que también se apunten a escuchar a Olga Lidia Pelayo Corona en su libro. Y por mientras le doy las gracias a ustedes dos por estar presentes, gracias a la Agencia Mundial de Prensa y a Radio Nuestra América por permitir que esta expo literaria sea una realidad. Rufina, mucho gusto en conocerla. María, un abrazo virtual desde los Gracias, doctor. Unidos. Igual, un abrazo, Olga. Olga, nos vemos. Muchas gracias. Disculpe la audiencia, pero creo que todos están por las redes. No, todos están de día de trabajo. Es día de trabajo y se fueron a trabajar. Nosotros trabajamos. Es el día del trabajo que todos trabajan. Hemos trabajado. Gracias. Hasta luego. Que pasen todos ustedes muy buenas noches. Hasta luego. Bonita tarde y muchas gracias por ese gran legado. Gracias, Olga Lidia.